¿Cómo puedo manejar objeciones de clientes potenciales? Súper, súper, súper excelente, Carlos. Y lo primero que tienes que hacer para poder determinar cuáles son las principales objeciones de tu mercado es que tú tengas un análisis profundo de tu avatar, de quién es el cliente, quién es el prospecto ideal al cual tú estás tratando de llegar. Y cuando tú haces un análisis de ese avatar, lo que más nos interesa son no solamente los datos demográficos que son importantes, sino los psicográficos, qué es lo que los mueve a hacer una cosa, cuáles son sus dolores, cuáles son sus penas, qué es lo que no los deja dormir de noche, obviamente relacionado con, con el problema que tú estás tratando de solucionar. Y tienes que entrar a investigar cuáles son, entre esos, las principales objeciones. Hay algunas objeciones que por lo menos en nuestro nicho de mercado son objeciones universales. Y muy seguramente son las que vas a tratar primero. ¿Y cómo vas a manejar esas objeciones? Entonces, la primera objeción en nuestra industria siempre es la parte de dinero. Entonces, bueno, las voy a mencionar. La primera es la parte de dinero, la segunda parte es la parte de tiempo, la tercera es necesito consultarlo, y hay otras un poco más sutiles y más escondidas. ¿Será que sí? ¿Será que sí soy capaz? Bueno, quizás no las debía haber puesto con número. En las primeras tres sí son, esas son en orden, pero ¿será que sí soy capaz? ¿Será que esto sí es cierto? Lo que te están vendiendo sí es cierto. Entonces, básicamente esas son cinco objeciones que casi siempre en todos los mercados son una objeción. Entonces, lo que tú tienes que saber es si tienen la objeción del dinero, ¿cómo la van a rebatir? Si es la objeción del tiempo, ¿cómo la van a rebatir? Si vas a hacer, necesito consultarlo con mi socio, socia, etcétera, ¿cómo lo vas a rebatir? Y todo este tipo de cosas. Ayer precisamente yo estuve dictando un webinar. Dicté un webinar en donde al, durante el webinar se iban rebatiendo estas objeciones. Entonces lo que yo estaba vendiendo era algo realmente de muy bajo precio, pero sin embargo traté de rebatir esas objeciones. Entonces, lo que yo estaba vendiendo era una membresía a un programa mío que cuesta $27. Y yo decía, bueno, $27 si lo divides en 30 días da 90 centavos de dólar al día. ¿Para qué te alcanzan $27 o 90 centavos? Entonces ahí hay una comparación hacia lo absurdo. O sea, 90 centavos dice uno, no, realmente no es nada. Pero lo estoy diciendo de una manera que no estoy diciendo es que esto es barato, sino lo estoy comparando con otras cosas que ellos podrían estar gastando en 90 centavos. Y con 27 dólares se dice, ¿para qué te alcanzan 27 dólares? ¿Cuán, cuán, esos 27 dólares qué tanto te van a rendir en un McDonald's? Pero no solamente me quedé ahí, sino que McDonald's, no sé si ustedes lo sepan, tiene un índice de precio global y les mostré un mapa donde cuánto costaba la hamburguesa en diferentes zonas del mundo, en las ciudades capitales de las principales ciudades del mundo, y les mostré todas las ciudades de Latinoamérica y España. Una Big Mac vale acá $6, en México 5, en Colombia 4 o 5, lo que sea. Me lo estoy inventando en este momento porque no tengo la memoria. Entonces yo comparo eso y es básicamente la inversión que estás haciendo aquí ni siquiera la puedes tener teniendo un McDonald's o no te va a rendir en un menú de McDonald's. En cuanto a la parte del tiempo, depende exactamente qué es lo que tú estás tratando de vender, pero en la parte del tiempo uno puede decir, y si no puedes asistir en vivo y en directo, no te preocupes porque vas a tener acceso a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 años a la grabación para que lo tomes a tu propio ritmo. Esa es una forma de rebatir esa. O la otra es, no me puedes decir que tiene, que de hecho en la conferencia que di ayer yo les decía que el tiempo es el recurso más equitativo que tenemos los seres humanos. Tú tienes 24 horas, yo tengo 24 horas, Elon Musk tiene 24 horas. Entonces no es que la objeción no es el tiempo, sino cómo lo estamos utilizando. Y después les cuento, por ejemplo, una analogía absurda, pero que es cierta.
Y es el tiempo que gastamos o viendo un noticiero o viendo una telenovela, cuando esa hora la podríamos estar dedicando a aprender eso en el curso, a leer un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente eso es lo que tienes que hacer. O sea, no voy a entrar a mostrar todas las diferentes objeciones, pero lo que sí es importante es que tú tienes que tener claro cuáles son las principales objeciones de tu mercado y en vez de hacer lo que hacen muchos expertos que no saben cómo rebatir las objeciones o que creen que la mejor manera de rebatir las objeciones es no enfrentarlas directamente, lo que tú tienes que hacer es, bueno, ¿cómo hago para rebatir esa objeción de forma consciente e inconsciente durante mi charla? Y hay muchas formas de hacer, hay muchas técnicas de PNL que le permiten a uno, por ejemplo, anclar el precio y después de que el precio está anclado y tú revelas el tuyo, dices, no, pues es que esto es una baratija. O haces comparaciones peras con manzanas. Hay muchas formas en que se puede hacer, pero obviamente tienes que determinarlas. No sé si Carlos con esto queda claro. ¿Sabe qué, Carlos? Yo creo que la respuesta a muchas de estas preguntas que hemos tratado en estos videos, básicamente la respuesta se remite a que uno tiene que estudiar el mercado. Si tú no sabes cuáles son los dolores del mercado, cuáles son los problemas del mercado, cuál es la posición ante un precio, cuál es el precio límite que ya consideran que es muy alto. Si tú no sabes cómo generar confianza y credibilidad, obviamente va a haber muchas más objeciones. Y si tú conoces a tu público objetivo mejor que la palma de tu mano o mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos, es mucho más fácil hacerles llegar el mensaje que yo quiero que lleguen para que se derriben las objeciones, para que ellos digan, ve, es cierto, eso no es una posición, yo sí lo puedo hacer o yo tengo lo que se necesita para hacerlo. Entonces yo creo que la clave aquí es tener un estudio muy, muy profundo y constante del perfil de la persona a la cual estoy tratando de llegar. Está en mute. Ya, en el tema de las objeciones, usted acaba de decir algo que yo iba a recalcar que es muy importante. Las objeciones se van derribando en la medida en que el vínculo de confianza y credibilidad exista. Si no existe ese vínculo de confianza y credibilidad, las objeciones siempre van a estar presentándose, porque finalmente una objeción, ¿qué es? Una objeción es una manifestación de un miedo que yo tengo. Esta persona me va a estafar, será, como decía Álvaro de la objeción, ¿será que esto es cierto? ¿Valdrá la pena invertir ese dinero, no importa la cifra, en eso que me están ofreciendo? Entonces, cuando no hay confianza, todas las objeciones empiezan a aparecer aquí silvestres. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar ese vínculo de confianza y credibilidad. Y ese vínculo de confianza y credibilidad lo genero a partir de contarle al mercado quién soy, qué hago, por qué estoy ahí, cómo lo puedo ayudar y sobre todo cómo ha sido esa historia de transformación que me permite hoy estar más adelante de donde está él y haber adquirido un conocimiento y una experiencia que precisamente es lo que le quiero transmitir. Ahora, por otro lado, yo siempre he pensado que las objeciones son unas oportunidades. Es curioso porque la mayoría de las personas en el mercado, cuando se encuentran con una objeción, lo ven es como un obstáculo y empiezan a pelear contra la objeción o sencillamente dicen, no le hacen caso, la omiten y la objeción sigue ahí, aunque yo no la vea o la quiera pasar por alto, pero va a seguir ahí. Es una oportunidad en el sentido, como decía Álvaro, si yo sé que existe esa objeción y le puedo dar una solución a mi cliente para que la supere, ya primero genero confianza, segundo le estoy dando una solución efectiva a algo, esa persona dice, ok, uy, este señor Álvaro me ayudó con esto, entonces empieza a confiar, abre la puerta. Y las otras opciones se van derribando eh, solas en el proceso, pero hay que conocerlas claramente, ¿no? Las opciones hay que conocerlas claramente y yo creo que la clave para enfrentarlas es eso, no asumirlas como obstáculos,
sino como oportunidades a través de las cuales podemos generar el vínculo de confianza y credibilidad con el mercado. Excelente. Bueno, y si a ti que nos estás viendo en este video te interesan estos temas, te invito a que te unas a la comunidad de mercadeo global.com. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.